Hola, ¿cómo están mis estimados estudiantes? Bienvenidos una vez más a un nuevo video tutorial. En esta oportunidad vamos a hallar los estadísticos descriptivos para esta muestra de datos no agrupados, pero esta vez vamos a hallarlos utilizando las funciones de Excel. En los videos anteriores habíamos visto cómo los calculamos, prácticamente lo hacíamos a mano, ¿cierto? Pero ahora vamos a usar las funciones de Excel. Bien, entonces vamos a empezar hallando pues el número de datos, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí número de datos. Entonces la función de Excel que vamos a utilizar es la siguiente. Nos ubicamos en esta celda, ponemos igual y ponemos contar, ¿sí? Fíjense contar, doble clic aquí, seleccionamos todos los datos. Cerramos paréntesis y ahí tenemos, pues hay 20 datos. Muy bien. Entonces ahora vamos a hallar pues el primer estadígrafo descriptivo. En este caso vamos a hallar la media o promedio, ¿sí? La media vamos a hallar, ¿sí? La media. Bien, nos ubicamos aquí, ponemos igual, ¿cierto? Y vamos a poner promedio. Ahí está, promedio. Doble clic. Seleccionamos todos los datos. Cerramos paréntesis y ahí está el promedio. A continuación vamos a hallar pues la mediana, ¿sí? La mediana. Bien, nos ubicamos en esa celda, ponemos igual y ponemos mediana, ¿sí? Acá está, miren, mediana. Doble clic allí, seleccionamos todos los datos, cerramos paréntesis y ahí tenemos la mediana. Vamos a hallar ahora la moda. Vamos a hallar la moda. ¿Cómo hallamos la moda? Nos ubicamos en alguna celda. Por ejemplo, aquí en esta celda ponemos igual y vamos a poner moda. Y vamos a poner moda punto uno, ¿sí? Que nos devuelve el valor más frecuente o repetitivo de una matriz, ¿sí? Doble clic allí, seleccionamos todos los datos, cerramos paréntesis y nos ha salido, fíjense, este símbolo. Eso significa que no hay moda, es decir, no hay ningún dato que se repita. Muy bien. A continuación, lo que vamos a hacer es hallar la varianza. Bien, entonces vamos a hallar la varianza. Bien, para hallar la varianza ponemos igual y vamos a poner var de varianza, ¿sí? Aquí nos van a salir, fíjense, estos dos casos, estos dos primeros casos. El primer caso se trata pues de que calcula la varianza en función de la población, ¿sí? Entonces, si los datos que tuviéramos fuera de una población, utilizaríamos ese comando. Para nuestro ejercicio, los datos pertenecen a una muestra. Entonces vamos a ver la varianza en función de una muestra, ¿sí? Entonces este es var.s. Eso es lo que vamos a utilizar. Doble clic allí, seleccionamos los datos, cerramos paréntesis y ahí tenemos la varianza. Vamos a ver ahora la desviación estándar. La desviación estándar. Bien, nosotros sabemos que la desviación estándar pues es la raíz cuadrada de la varianza, ¿cierto? Pero vamos a hallarlo utilizando las funciones de Excel. Entonces ponemos igual de desviación. Igualmente aquí tenemos este caso que se trata de calcular la desviación estándar en función de una muestra, ¿cierto? Que es lo que queremos. Pero si tuviéramos pues los datos de una población, entonces utilizaríamos este comando, ¿verdad? Esta función que es para calcular la desviación estándar en función de la población total, ¿cierto? Bien, nosotros queremos para una muestra, entonces seleccionamos este comando, seleccionamos todos los datos, cerramos paréntesis y le damos enter. Ahí tenemos la desviación estándar de la muestra. Muy bien, también podríamos calcular el valor máximo, ¿cierto? El máximo. Entonces pondríamos igual max de máximo. Doble clic, seleccionamos todos los datos. Ahí está. El máximo es 48. También podríamos hallar el valor mínimo, ¿cierto? El valor mínimo pondríamos igual min. Doble clic, seleccionamos todos los datos. Cerramos paréntesis. Ahí está, ¿cierto? Podríamos hallar el rango.
o recorrido de la variable, ¿cierto? Para hallar el rango recorrido de la variable, simplemente tendríamos que hacer la diferencia entre el valor máximo con el valor mínimo, ¿cierto? Muy bien. Ahora vamos a hallar eh, el primer cuartil, ¿sí? Entonces, vamos a poner primer cuartil. Muy bien. Entonces, fíjense, si nosotros nos ubicamos en esta celda y ponemos igual, ¿cierto? Y ponemos de cuartil, entonces se nos abre estas dos primeras opciones que dicen cuartil.ex y cuartil.in. El cuartil.ex se refiere pues a hallar el primer cuartil en donde vamos a excluir los datos extremos, ¿sí? Se excluyen los datos extremos. Fíjense, vamos a darle doble clic allí, vamos a seleccionar todos los datos, cerramos, ponemos punto y coma, ¿cierto? Y seleccionamos aquí primer cuartil, ¿sí? Listo, nos ha salido esto vamos a ponerle primer cuartil excluido los extremos, ¿cierto? Aquí vamos a poner primer cuartil incluido los extremos, ¿sí? Vamos a utilizar ahora esta función igual, de cuartil, y ahora in. Con esta función incluye los extremos, ¿sí? Fíjense, entonces ponemos punto y coma aquí y primer cuartil, ¿cierto? Cerramos paréntesis y nos ha salido otro valor. Fíjense, aquí nos ha salido 22,25 y aquí 22,75. En el primero se han excluido los valores extremos, mientras que aquí en este segundo resultado se han incluido los valores extremos. Entonces, ¿cómo hace estos cálculos Excel? Fíjense, vamos a copiar nuevamente los datos por aquí. Aquí están los datos, los voy a copiar y los voy a pegar por aquí. ¿Sí? Los pego por aquí. Bien, ahí están pegados. Pero lo que voy a hacer ahora es ordenarlos, ¿sí? Vamos a ordenar estos datos tal como lo hemos hecho en los ejercicios anteriores, ¿verdad? Cuando lo hacíamos a mano, ¿recuerdan? Ordenábamos, ¿verdad? De menor a mayor. Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí también. Vamos a ordenar, ¿cierto? Y ordenamos de menor a mayor. ¿Listo? Y están los datos ya ordenados, fíjense. Están ordenados. Bien, entonces nosotros podemos saber que las posiciones, ¿verdad? Pues uno, posición 2, posición 3 y así sucesivamente, ¿verdad? Posición 4, etcétera, ¿cierto? ¿Cierto? 5, posición 6, posición 7, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿cómo hallamos nosotros el primer cuartil? ¿Cómo lo hacíamos en la teoría? ¿Recordarán? Vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacerlo para recordar. Entonces, lo primero que nosotros hacíamos, ¿cierto? Lo primero que nosotros hacíamos era eh, ubicar la posición cuartil uno, ¿cierto? O sea, lo primero que hacíamos es posición, ¿cierto? Posición del cuartil uno, ¿sí o no? Así hacíamos, ¿verdad? Y decíamos, como se trata del primer cuartil, entonces un cuarto, y empleábamos el n más uno, ¿cierto? ¿Quién era n? Era el número de datos, que para nuestro caso es 20, ¿verdad? Entonces esto sería un cuarto de 21, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto nos sale un cuarto de 21? ¿Cuánto nos sale? Vamos a utilizar Excel, pues, ¿no? Entonces sería 21 entre 4, ¿cierto? 21 entre 4, eso nos está dando 5,25. Muy bien, ponemos acá 5,25. Ya hemos ubicado la posición del cuartil uno. Muy bien, entonces como hallamos el cuartil uno, entonces para hallar el cuartil uno hacíamos, bueno, la posición 5 está aquí, es 22, ¿verdad? Entonces poníamos 22 más. Ahora, aquí hay una parte decimal que es 0,25, ¿verdad? Más 0,25, eso va a multiplicar ¿a quién? Al número que está en la posición posterior, o sea, la posición posterior es la posición 6. En esa posición 6 está el número 23, ¿cierto? Y menos el número que está en la posición 5, que en este caso es 22, ¿cierto? Entonces, si nosotros operamos eso, si operamos esto, ¿cuánto nos sale? Nos saldría pues 22,25, ¿cierto? ¿Qué es este dato? Fíjense. ¿Qué es esto? Entonces, primer cuartil, excluido los extremos,
22,25 es lo que nosotros habíamos estado aprendiendo en la teoría. Fíjense, para Excel es esta función, ¿cierto? Pero ¿cómo calcula Excel este otro valor que es el primer cuartil, incluidos los extremos? ¿Sí? ¿Cómo lo calcula? Vamos a borrar aquí, ¿ya? Vamos a borrar para ver cómo lo calcula Excel, ¿sí? Vamos a borrar aquí. ¿Por qué es que sale este 22,75? ¿Sí? Bien, Excel lo calcula de la siguiente manera. Atención. Como siempre, vamos a ubicar la posición del cuartil uno. Bien, pero en esta oportunidad Excel va a hacer lo siguiente: un cuarto de n-1 más uno. ¿Quién es n? N es el número de datos. El número de datos para nuestro caso es 20, ¿cierto? Entonces sería un cuarto, 20 menos uno, eso nos da 19 y más uno. Bien, entonces si operamos esto, ¿cierto? Vamos a operarlo. Sería 19 entre 4, ¿verdad? Más 19 entre 4. Vamos de nuevo, aquí más 19 entre 4, ¿cierto? Entre 4. Ahí está. Eso nos sale 4,75, pero debemos sumarle uno. O sea que en total tendríamos 5,75, ¿cierto? 5,75. Bien. Esta es la posición del cuartil uno ahora. Bien, entonces el cuartil uno, ¿cuánto será? El cuartil uno será, pues, cuartil uno será igual a, en la posición 5 siempre está el número 22 más. Ahora, igual como en el caso anterior, esta fracción decimal tendríamos que multiplicarlo, ¿cierto? Tendríamos que multiplicarlo por la diferencia del que está en la posición 6, que es 23, con el que está en la posición 5, que es 22, pues, ¿no? Al final nos va a salir 22,75, que como vemos es este valor, pues, ¿no? ¿Cierto? Entonces así calcula Excel, pues, en el caso de los cuartiles, ¿cierto? Entonces, ¿cuál usamos? Bueno, pues eso dependerá del ejercicio, pues, ¿no? Eso dependerá del ejercicio. Hay casos en que los datos no están muy dispersos, entonces eh, conviene usar el primer cuartil excluyendo los valores extremos, pero en otros casos nos convendrá usar calcular el primer cuartil, incluidos los valores extremos, ¿verdad? Muy bien, vamos a borrar aquí. Ya sabemos cómo Excel calcula los, los cuartiles en los casos cuando están incluidos los extremos y cuando no están incluidos los extremos. Bien, vamos a hallar ahora el tercer cuartil, excluido los extremos, ponemos igual, de cuartil, ¿cierto? Cuar de cuartil, seleccionamos excluido los extremos, vamos a seleccionar ahora todos los datos, ¿cierto? Ahí está. Cerramos paréntesis o ponemos mejor punto y coma. Ojo, no olvida poner punto y coma. Y luego seleccionar aquí tercer cuartil, ¿sí? Cerramos. Listo, y está. De la misma forma, vamos a hallar ahora el tercer cuartil. Incluyente, ¿cierto? Incluyente. Bien, nos ubicamos en esta celda, ponemos igual, de cuartil, ¿cierto? Ahora, incluyente será el comando, punto y coma, y seleccionamos tercer cuartil o percentil 75, que es lo mismo, ¿cierto? Muy bien, ahora ya podemos estar en condiciones de hallar el rango intercuartílico. El rango intercuartílico, ¿cierto? Nosotros sabemos pues que el rango intercuartílico es la diferencia entre el tercer cuartil con el primer cuartil, ¿cierto? Ahí está. De la misma manera aquí, rango intercuartílico, ¿cierto? Será la diferencia del tercer cuartil con el primer cuartil. Muy bien. Listo. Entonces, ahora ya también podemos hallar el coeficiente de kurtosis, ¿cierto? Kurtosis. Bien, igual. De kurtosis, ¿cierto? Seleccionamos kurtosis.
Seleccionamos todos los datos, cerramos paréntesis y ahí lo tenemos, el coeficiente de kurtosis. También podemos hallar la asimetría, ¿verdad? Pondríamos igual, ¿cierto? Y pues vamos a poner eh, asimetría, ¿verdad? Así, para que nos salga el coeficiente de asimetría acá. Fíjense, aquí se refiere al coeficiente de asimetría para la población. Nosotros tendríamos que, como esto se trata de una muestra, entonces usaríamos este primer comando, ¿sí? Coeficiente punto asimetría. Ese es el comando, ¿ya? Igual pondríamos coeficiente punto asimetría. Bien, seleccionamos todos los datos y cerramos paréntesis y ahí lo tenemos, ¿verdad? Entonces, este es el coeficiente de asimetría. Coeficiente de asimetría. Muy bien, como vemos, la simetría es negativa, o es positiva, perdón, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que es sesgada a la derecha, ¿verdad? Bien, entonces, pues con esta breve explicación estamos dando fin a este video, pues ahora ya sabemos cómo sacamos los estadísticos descriptivos para una muestra de datos no agrupados, pero utilizando las funciones de Excel. Muy bien, nos vemos entonces hasta el próximo video.